Buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este primer encuentro o a esta primera clase de la asignatura llamada Introducción a la Computación para este periodo 2023-3. Me vuelvo a presentar con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano. Soy licenciado en Educación Visual e Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Seré el facilitador de esta asignatura durante este periodo académico. En esta asignatura, mis estimados estudiantes, antes de comenzar a entrar en materia, les indicaré que es importante que estén asistiendo a las clases o conectándose vía internet para lo que es esta materia, ya que habrá varios encuentros. Les daré algunos tips, alguna información importante, algo que será de mucha importancia para ustedes durante el desarrollo académico de esta asignatura. Bueno, primero que todo, al comenzar esta asignatura, vamos a empezar con lo más básico, vamos a conocer qué es un computador, pero más que todo vamos a conocerlo desde el punto de la arquitectura, desde su funcionamiento, desde lo más básico. Por eso tenemos como la primera unidad, la unidad número 1, la arquitectura del computador. Vamos a conocer en esta unidad cómo está compuesto el computador, cómo está estructurado, cómo es el nombre de sus herramientas y qué importancia tiene cada una de ellas. Primero que todo, conocemos como qué es el computador. Conocido generalmente como ordenador o computadora, es una compleja máquina que procesa y ejecuta órdenes de diversa índole para dar como resultado un sinfín de tareas distintas. Es decir, que el computador es aquella máquina automática que se encarga del procesamiento de información o de datos para dar respuesta a una serie de tareas. El computador a través de la historia también le ha dado al ser humano una gran cantidad de ventajas en varias áreas, incluso en la parte académica, en la parte administrativa y cualquier otro trabajo o actividad cotidiana. Por lo general, los computadores se dividen en dos componentes, hardware y software. No sé si ustedes anteriormente han escuchado este término, pero cuando hablamos del hardware, se refiere a toda la parte física que constituye el computador, es decir, todo lo que podemos ver y tocar de cualquier equipo, sin importar que sea estructura interna. Cuando hablamos del software, es la parte no física o la parte lógica que hace posible el funcionamiento del computador. Cuando hablamos del software, son todos los programas, sistemas e incluso los sistemas operativos que componen un computador. Hay algo importante que hay que acotar, que no solamente un computador posee hardware y software, sino también los teléfonos inteligentes, como es el caso de los teléfonos Android o los teléfonos iPhone, por lo menos todo tipo de teléfono inteligente. Cuando hablamos del hardware, son toda la parte física, y cuando hablamos del software, son también los programas que se utilizan al momento de cargar sus elementos, como también es sus aplicaciones, sus apps, como son conocidas. Siguiendo con el orden de idea, vamos a hablar un poquito más sobre el hardware. En este caso vamos a hablar de la tarjeta madre. ¿Qué es la tarjeta madre? Como ustedes pueden observar en la definición de tarjeta madre por allí, les coloqué tres palabritas o tres definiciones básicas que están subrayadas, como es la palabra placa principal, software básico y BIOS. Cuando hablamos de la tarjeta madre, es la placa principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. Para esto, cuenta con un software básico, conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones. Es decir, la tarjeta madre viene siendo aquella placa principal que el computador permite realizar diferentes conexiones y permite el funcionamiento del computador. Es allí donde podemos conectar los distintos dispositivos periféricos como mouse, teclado, monitor, incluso el mismo case a los distintos dispositivos, incluso tarjetas de video, tarjetas de memoria, en fin. Ahora, cuando hablamos del disco duro, hablamos que el disco duro es es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos recubiertos por material magnético y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica o caja sellada. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos del disco duro, viene siendo una especie de disco o una especie
digámoslo así, de compartimiento o caja metálica que tiene varios platos uno sobre otro y estos platos a su vez están sobre un mismo eje y están cubiertos por un brazo metálico que a su vez permite la lectura o codificación de dicha información. Puede ser lectura o escritura o incluso eliminación de información. Como podemos observar aquí tenemos la imagen de una tarjeta madre con todas sus distintas partes. Vamos ahora, algo más importante, vamos a ir viendo poco a poco qué partes tienen las tarjetas madres y el disco duro para irlos conociendo poco a poco. En este caso tenemos la tarjeta madre, que aquí tenemos algunas de las partes. Por ejemplo, cuando hablamos del zócalo del procesador, el procesador, vamos a hablar de lo que es el microprocesador, que viene siendo una pastilla o una tarjeta de este tamaño, o conocido también como chip. Este chip viene siendo el famoso CPU, la unidad central de procesamiento. Normalmente ustedes han escuchado que cuando desde niños nos enseñan la parte del computador, nos dicen teclado, mouse, monitor y CPU, aquella torre grande. Realmente este no es el CPU. Cuando hablamos del CPU es la unidad central de procesamiento o esta pequeña tarjeta, este pequeño chip. Pero cuando hablamos de esta caja completa viene siendo la torre o el case que tiene el disco duro de la tarjeta madre y en fin una cantidad de dispositivos conectados internamente. También tenemos lo que es las conexiones de PS2, tenemos los puertos paralelos, los conectores de audio USB, los conectores de red, tenemos también los slots de las tarjetas de video, las ranuras PSI, el conector de disquete, en el caso de que este equipo tenga un disquete, ya no los hay, ya es algo bastante desfasado. Tenemos lo que es la batería o la pila, tenemos las conexiones a los cables IDE, el conector de alimentación, las ranuras de tarjeta de memoria RAM, en fin, una gran cantidad de dispositivos que hacen posible el funcionamiento de nuestro computador. Ahora vamos a hablar del disco duro. Vamos a observar cómo está el disco duro compuesto internamente, cómo está esta caja metálica sellada internamente. Primero que todo tenemos los discos rígidos, que son varios platos que están uno sobre otro, sobre un motor o sobre un centro, un eje. Luego tenemos el cabezal de lectura y escritura, que está a su vez digámoslo de esta manera, está a su vez conectado a un adicionador. Tenemos también la interfaz, los puertos de suministro de energía. Estos puentes o estos suministros de energía son los que permiten el funcionamiento y la conexión del disco duro a la tarjeta madre y a su vez a lo que es la fuente de poder para su funcionamiento. Ahora vamos a hablar de la unidad central de procesamiento o la CPU. Recuerden que hace rato les hablaba que era un pequeño chip o una tarjeta. Bueno, aquí les presento cómo es esta. Como pueden ver, es también conocida como el procesador central. Por su importancia, es también llamada el cerebro de la computadora, así como también el corazón del sistema. Controla todas las operaciones efectuadas por el computador y tiene como funciones ejecutar las operaciones de procesamiento de datos, aritméticas y lógicas, así como también la organización y la coordinación del funcionamiento de los componentes de la computadora. Es decir, que nuestra unidad central de procesamiento es este pequeño chip o esta tarjeta, como ustedes pueden observar en esta imagen, que simplemente está sujeta de esta manera. Es bastante pequeña, pero es muy importante e incluso su costo pues es realmente elevado, ya que permite el funcionamiento del computador. Ok, ¿cuáles son las partes que constituyen a la CPU? Tenemos primero a la unidad de control y a la unidad aritmético-lógica. Tenemos que la unidad de control es el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se controla y se gobiernan todas las operaciones. En cambio, la unidad aritmético-lógica es la unidad que se encarga de realizar las operaciones de elementales de tipo aritmético, suma, resta, productos y divisiones. Y de tipo lógica, comparación. Si ustedes vieron la materia informática 1 o informática, recuerden que esto viene siendo también parte de la primera unidad, lo que era el reconocimiento de la parte del computador, cómo estaba constituido la CPU. Prácticamente está como una especie de repaso. Ahora vamos a ir un poco más allá sobre los tipos de procesadores actuales hasta el año 2022. Actualmente, en 2023, no han habido un gran avance, no han salido al mercado nuevos unidades, no han salido nuevos procesadores, así que vamos a trabajar con las que tenemos hasta el año 2022. El paquete de circuitos integrados microprocesador que contiene un chip de silicio, por allí les subrayé el chip de silicio, contiene millones de transistores y otros componentes fabricados en este material. Debido a que los transistores de chip son muy pequeños
Incluso para una pequeña cantidad de corriente de alta voltaje, como la electricidad estática, puede destruir un chip. Cuando hablamos de por lo menos los paquetes de circuitos integrados del microprocesador, se refiere a la cantidad de información o a la cantidad de corriente que puede manejar este microprocesador. Observen por allí cuánta electricidad, cuánto funcionamiento magnético puede tener nuestro microprocesador. Tenemos el caso del Core Turbo, del Dual Core Turbo y el Single Core Turbo. La que tiene más es el 4 Core Turbo, que viene siendo cuatro circuitos integrados que permite que su funcionamiento sea mucho más rápido y más veloz, a diferencia del Core Duo y del Single Core. Ahora vamos a observar un poquito más sobre lo que es la CPU, ya que tenemos que la CPU es comúnmente utilizada en la PC para, por lo menos está el caso de Intel, que desde IBM eligió el chip Intel 880 para la PC IBM original. La mayoría de los clones de la PC están utilizando alguna de las CPU de esta serie. ¿Qué quiere decir esto? El Intel 8800 fue uno de los primeros chip o uno de los primeros CPU que se creó. De allí en adelante se ha utilizado como base esta información y se ha utilizado simplemente una serie de clones o copias para poder crear los chips más utilizados, como es el caso del Corel i9, perdón, el Corel i9, Corel i7 y el Corel i3, que vienen siendo los más actuales que tenemos en el mercado. La serie de órdenes de Macintosh de Apple utiliza originalmente la serie de microprocesadores Motorola 68000, pero las CPU de Motorola utilizan un conjunto de instrucciones diferentes a la CPU de Intel. Hay que estar algo claro, tanto Intel como Motorola son dos empresas grandes en el mercado de la informática o de la computación. Ambas son empresas muy buenas, pero sus microprocesadores son totalmente diferentes. Motorola trabaja para trabaja a su vez con la empresa Apple desarrollando estos microprocesadores. Pero Intel mayormente trabaja con Microsoft y realmente ambos microprocesadores y ambas empresas son realmente buenas, no hay ninguna diferencia. Lo único son sus componentes, su fabricación y prácticamente su programación. Vamos a hablar ahora de las unidades de memoria. La unidad de memoria principal. La memoria principal está formada por posiciones de almacenamiento de direcciones, celdas elementales de memoria, en donde se pueden almacenar un byte que representa una letra, un número o un carácter de control. Como unidad de memoria, unidad de memoria se utiliza el término byte, el cual se agrupa a 8 bits. Ok, vamos a explicar algo de una manera muy simple y muy sencilla antes de continuar explicando lo que es esta diapositiva. Muchos de ustedes han observado que a medida que van avanzando los teléfonos inteligentes, nos van apareciendo equipos con una gran cantidad de memoria. En este caso, pues nosotros vamos por gigas. Actualmente en el mercado, los teléfonos inteligentes los podemos encontrar con memorias internas de 16, 32, 64, 128 y ahora están llegando con 256 gigas de memoria interna los teléfonos inteligentes. E incluso vienen algunos con memoria RAM de 2 GB, 4 GB, 6 GB y 8 GB. ¿Qué permite toda esta información? Una gran cantidad de almacenamiento y procesamiento de la información en gran velocidad. Pero el término más básico antes de llegar al gigabyte es el byte, que viene siendo un byte equivale a 8 bits. Y allí sucesivamente, cuando hablamos de 1024 bits, se refiere a un mega. Aquí cambiaría la cosa. Y cuando hablamos de 1024 megas, se refiere a un giga de información. Y cuando hablamos de 1024 gigas, se refiere a un terabyte de información. Esta viene siendo una tabla constitutiva de la cantidad de información que puede tener una memoria dependiendo del dispositivo. Eso sí, es indispensable que para que la cantidad de memoria sea aceptada por un teléfono inteligente o un computador, sus componentes, como lo es la memoria interna, o perdón, mejor dicho, lo que es su placa o su tarjeta madre, acepte este tipo de memoria, porque si colocamos dentro de una placa o una tarjeta de memoria realmente vieja, una memoria con gran capacidad, va a haber un cierto conflicto y el dispositivo no va a funcionar. Por eso es que de repente con teléfonos inteligentes
de gama baja o versiones bastante desactualizadas, agregar 32 gigas o 64 gigas de memoria interna va a dar un gran conflicto de información y por tal motivo no va a funcionar correctamente. Ok, observen que lo que venía explicándoles a ustedes anteriormente, por aquí lo podemos ver, lo que son los kilobytes, los bytes, los megabytes, e incluso observen que un kilobyte viene siendo 1024 bytes y un megabyte viene siendo 1024 kilobytes. Y para llegar a un gigabyte son 1024 megabytes. Así sucesivamente, desde el byte, kilobytes, megabytes, gigabytes, y allí seguiría terabyte, petabyte y allí sucesivamente. Ahora vamos a hablar de un poco de las características que pueden tener las memorias. Está formada por posiciones de almacenamiento direccionables al azar o de forma aleatoria. RAM Access Memory viene siendo el significado de RAM o memoria RAM, es decir, RAM Acceso Memoria, memoria de acceso rápido. El contenido de las distintas localidades que conforman puede ser cambiada fácilmente, por lo general es única, es volátil, su contenido se pierde al apagar el computador y su capacidad es limitada. Estas características, cuando hablamos, son la memoria RAM, esta memoria temporal o esta memoria de acceso rápido, ya que es una memoria temporal para que queramos mantener cualquier información, debe ser guardada dentro de la memoria interna o la memoria principal de nuestro dispositivo. Vamos a volver a hablar otra vez del disco duro. Recuerden que estábamos hablando ahorita de lo que era la memoria interna. Cuando hablamos de la memoria interna se refiere a la memoria que puede tener el disco duro. Recuerden que disco duro puede también significar en inglés hard, que está compuesto por uno o varios discos, recordemos esta parte, colocados uno sobre el otro en una forma de pila y está constituido por un material metálico y recubierto por una caja magnética. Como pueden observar acá, tenemos las distintas partes, el eje central, la superficie de los discos, el cabezal de lectura-escritura y el impulsor de la cabeza. Algo más que les iba a comentar es que en el disco duro, para hablar un poquito más de la memoria como tal, está dividido por pistas y sectores. Cuando hablamos de las pistas vienen siendo los círculos o cómo están constituidas. Observen que el círculo rojo se refiere a la pista. Y estos cuadros en los cuales están divididos cada uno de los círculos se llaman sectores. Estos sectores son donde se guarda la información. Existe un sector especial llamado sector 0, que es donde se guarda el sistema operativo. Observen que seleccionado tenemos aquí una serie de conjuntos de sectores que pueden tener una gran cantidad de información, que a su vez pueden ser de repente información de fotografías, música, videos, documentos, cualquier tipo de información se puede guardar dentro de un disco duro. Ok, observen lo siguiente, cada disco duro dispone de uno o dos cabezales de lectura y escritura, según sea el número de caras utilizables. Es decir, recuerden que un disco puede tener una cara y la otra, pero pueden ser regrabables. Por tal motivo, pueden existir hasta dos cabezales dentro de un mismo disco duro. Vamos a hablar un poquito sobre las unidades de entrada y salida que pueden estar conectadas a la tarjeta o placa. En este caso tenemos que son dispositivos, son todos los dispositivos que se conectan a la computadora desde la parte exterior. Pueden ser entrada, salida y pueden ser mixtos. Ok, en este caso, como los computadores solo entienden y trabajan con su propio lenguaje basados en bits 0 y 1, entonces las unidades de entrada y salida hacen la conversión necesaria para lograr la comunicación usuario-computador. Sirven de interfaz. ¿Qué pasa cuando sirven de interfaz? Los dispositivos de unidades de entrada y salida son aquellos que permiten la comunicación entre el computador y el usuario. A su vez, tanto la entrada y salida de información. Permiten convertir la información que escribimos de forma en nuestro idioma a lo que es el código binario. ¿Qué es el código binario? Aquella información entre ceros y unos. Esto se refiere a código binario. Ahora tenemos que los dispositivos de entrada son todos estos que tenemos acá, son los que permiten la entrada de información a nuestro computador o a nuestro dispositivo electrónico. Son el teclado, mouse, escáner, micrófono, joystick, cámara digital, cámara fotográfica y webcam. Son todos estos dispositivos que permiten a su vez la entrada de información a cualquier dispositivo electrónico o computador.
Los dispositivos de salida son los dispositivos que muestran o proyectan o incluso permiten la salida de información a la parte exterior. ¿Cuáles son estos dispositivos? El monitor, los auriculares, la impresora, altavoces, el teléfono fax, que ya no se está utilizando tanto, las tarjetas gráficas, los escáneres, las tarjetas de sonido e inclusive otros dispositivos que permiten la salida de información. Ok. Hay también que aclarar que también existen lo que son los dispositivos mixtos, que son los que tenemos en el centro de nuestra presentación. ¿Cuáles son los dispositivos mixtos? Como la pantalla táctil que poseen los dispositivos electrónicos que permiten la entrada y salida de información. El disco duro también es un dispositivo de entrada y salida. Tenemos los CDs y DVDs, tenemos los pendrive, y por supuesto, el módem o el router de Internet que permite entrada y salida de información. Bueno, mis estimados estudiantes, para finalizar este encuentro, no me queda sino que simplemente recordarles que está disponible desde el domingo pasado lo que es nuestra primera actividad y van a tener hasta el domingo 1 de octubre para poder realizarla. Recuerden que el tiempo corre y realicen esta actividad. Espero que en la próxima clase, en nuestro próximo encuentro, puedan asistir de forma presencial o puedan conectarse vía online para esta clase. Recuerden que es indispensable para su cultura general y conocimiento el conocer cómo está constituido el computador y cómo podemos utilizarlo a nivel administrativo. Bueno, mi estimado estudiante, no me queda más nada que decirles, sino desearles una feliz tarde. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego. Que estén muy bien.